Silencios, el programa de radio de las y los trabajadores de la educación de La Pampa. Todas y todos invitados a interpelar la palabra y los silencios, entre el consenso y el disenso. Sin silencios. Unión de Trabajadores de la Educación de La Pampa, UTELPA. Buenas tardes, estamos en un programa más de Sin Silencios. Hoy tenemos a uno de nuestros invitados que forma parte del Secretariado Provincial de la UTELPA, nuestro compañero Víctor Llavedoni, que es el Secretario de Derechos Humanos de la UTELPA y es integrante además de la seccional Santa Rosa. Bueno, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien, a todos, ¿sí? Bueno, y vamos a charlar un poco de derechos humanos. Un poco de derechos humanos. Veníamos transitando muchos logros, muchos avances, pero bueno, hoy nos encontramos ya hace más de un año, más de 2 años, donde los derechos humanos están en jaque y eso significa un retroceso. Hoy se cumple un año de la desaparición forzosa de Santiago Maldonado. No es el único hecho violento o la demostración de un Estado que no protege, sino que mata, que oculta pruebas, además de la decisión de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior, algo que es un retroceso también tremendo. Y también preguntarte cómo está la situación de los juicios a la subzona 14. Recordábamos el otro día que habíamos podido demostrar dónde estábamos parados con el 2x1 y hoy demostramos que en la calle, que las Fuerzas Armadas no tienen que estar en ese lugar, que ese lugar es del pueblo. Así que nada, comentanos en el orden que vos quieras estos temas que son... Son varios temas, vamos a tratar de ir charlando y construyéndolos, porque justamente el tema de los derechos humanos en realidad es una construcción social. Los estados que se hace, la sociedad junto a las políticas que se van implantando de los diferentes gobiernos. Entonces, estas políticas pueden favorecer a esta construcción de respeto, de equidad, o pueden justamente ir en detrimento de la integración latinoamericana, de las distintas de género, puede ser, de que no sean políticas que atenten contra los derechos de sus distintos, grupos dentro de la sociedad. Y a veces, universalmente, atentan contra los derechos de todos y todas. Así que esta construcción, que en gobiernos anteriores había tenido muchos frutos, se venía trabajando sobre la memoria, sobre lo que había ocurrido en el terrorismo de Estado, donde se sentaron las bases para producir un cambio en la organización social. El genocidio que se produjo vino justamente a impactar en una sociedad que estaba muy organizada, que estaba muy politizada y que tenía ganas de construirse como una sociedad más integradora, donde haya más justicia social. Para esto vino la dictadura, a destruir estos lazos sociales, esta participación política de la sociedad. Y lo logró, porque en gran parte de la sociedad está en el sentido común, algo habrán hecho, no te metas en política, son todos iguales los políticos. Y no se habla de proyectos políticos diferentes. Entonces la gente no sabe bien cuando estamos hablando de la derecha o de la izquierda, qué proyectos políticos tienen cada uno. Y se terminan eligiendo gobiernos por lo simpático que lo presentan los medios de comunicación y no por el proyecto político y cómo nos va a impactar ese proyecto político en la sociedad. Digo esto porque es una construcción permanente que van haciendo las sociedades de los derechos humanos y
hacia podríamos decir, un horizonte de mayor igualdad, de mayor tolerancia, de mayor acceso a todos estos derechos como es la educación. Con respecto, justamente con respecto después al decreto de Macri sobre darle la bala a las Fuerzas Armadas para que puedan estar en el territorio, digamos, se hagan cargo también de la seguridad interna, es un cambio de paradigma en las Fuerzas Armadas. No es la primera vez, o sea, el gran cambio se produjo cuando el decreto de Luder en el último gobierno de Isabel Perón, va a ir en contra de lo que se llamaba la subversión armada, y así se dan distintos operativos, como el que sucedió, el operativo de Independencia en Tucumán, y fue el ejército quien se encargó de capturar, de matar, de hacer la guerra a un enemigo interno. Hoy, y eso se despliega mucho más profundamente después en la dictadura militar, donde la lucha contra la subversión iba contra los estudiantes, los sindicalistas, los trabajadores, y contra todo aquel que tenga alguna participación política que entraba dentro del paradigma de subversivo. Eso fue el gran hecho de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, la construcción de un enemigo interno, no así de un enemigo externo. La idea es que justamente cuando las Fuerzas Armadas piensan en la seguridad interna, están buscando a ver quién es el enemigo de esa seguridad interna. Y en contextos de crisis económica para nuestro pueblo, el enemigo interno va a ser el pobre o quien esté luchando contra estas políticas de ajuste y justamente de quita de derechos. Lo que nosotros observamos es que existe un ataque hacia la clase trabajadora, porque es justamente la clase trabajadora la que está sufriendo el modelo económico. Entonces, en las marchas y en las movilizaciones está la policía, cosa que no estábamos acostumbrados a manifestarnos en paz, que creo que es nuestro objetivo, es mostrar a la sociedad qué es lo que pedimos y qué es lo que reclamamos, porque evidentemente nos hemos quedado sin interlocutor. Hablo puntualmente de los trabajadores de la educación, pero digo de los trabajadores en general. No tenemos con quién hablar en el medio para poder reclamar. La desaparición de la mesa paritaria a nivel nacional es un claro ejemplo de que el Estado Nacional se retiró. Pero a su vez creo yo que por ahí lo más grave de esto es entender que cuando uno sale en defensa de los derechos humanos en general, está hablando de que hay un Estado que es el que ataca, porque en realidad esa es la cuestión más importante, entender que el Estado encargado de defendernos se pone en el rol opuesto. Entonces, ¿por qué desaparece una persona, como en el caso de Santiago, claro, donde hay un Estado responsable? Porque si hay una fuerza, lo mismo pasó con el compañero Carlos Fuentealba, con Costecchi Santillán, es decir, hay un Estado, no importa el gobierno, el Estado tiene la responsabilidad de la seguridad de cada ciudadano. Si el Estado es el autor de un hecho de violencia o de la muerte, estamos ante una violación de los derechos humanos. Exactamente. Y justamente el Estado es una organización que tiene el poder represivo y el poder de generar políticas inclusivas también, o sea, tiene el poder acumulado de poder, tendría que garantizar los derechos a la población. Pero vemos que cuando el Estado decide atacar esos derechos, por ejemplo, el derecho a la tierra de los pueblos originarios, decide correrlos, expulsarlos, como se hizo tantas veces con los pueblos originarios desde la campaña del desierto, es más, desde la conquista, se viene haciendo, corriéndolos, produciendo un genocidio también con los pueblos originarios. Cuando el Estado se pone en esa actitud, en esa decisión
de apoderarse de la tierra de los pueblos originarios, necesita una mano armada que vaya a reprimirlos, señalarlos como que son un grupo terrorista, conflictivo, lo que sea, y esa es la construcción del enemigo que va generando el Estado. Con la pata mediática, obviamente. Con la pata mediática y con un ejército que responda a esa necesidad que tiene este Estado. Este Estado está construyendo esa pata, le está dando legalidad a esa pata represiva, que muchas leyes que fueron dictadas en esta democracia por consenso entre distintos partidos, distintos gobiernos, coincidíamos en que era necesario retirar a las Fuerzas Armadas de la seguridad interna, por el riesgo que tienen también, no solamente por violencia, sino también por apoderarse del Estado democrático, influir en el Estado democrático. Por eso es muy grave este decreto de Macri, ¿sí? Y se relaciona directamente con lo de Santiago Maldonado, porque nosotros vimos desde el principio cómo Santiago Maldonado está en esta disputa del Estado con los pueblos originarios. Santiago va a solidarizarse con el reclamo a la tierra de los pueblos originarios y en ese contexto es reprimido cuando no estaban generando violencia, pero es la gendarmería quien va a reprimirnos, generar un hecho de violencia y en ese contexto desaparece Santiago Maldonado. Claro, los medios de comunicación se encargan de decir de que Santiago Maldonado no estaba ahí, estaba en otro lado, se había ido, pero en realidad se sabe que él estuvo... Justifican el asesinato. Exactamente, porque es un armado del crimen del Estado. El Estado necesita armar y justificar, y acá es lo que tenemos que hacer eje. El Estado va a querer adueñarse de la verdad. Y tiene la suma del poder público, los jueces, peritos, gobernadores, tiene las fuerzas represivas, los medios de comunicación. Entonces va a querer generar una verdad, aunque sea mentira, va a querer fijar esa verdad en la historia. Por lo tanto, se encarga de plantar un montón de articular un montón de actores para generar esa verdad. El campo popular le cuesta mucho más, pero va generando su propio relato. El relato de que comprobar que Santiago estaba ahí, comprobar quiénes fueron los últimos que lo vieron y estuvieron con él, comprobar que en el río no había ningún cadáver hasta que plantaron el cadáver. Digamos, todas esas pruebas son necesarias para disputar esta verdad que quiere implantar el Estado, el mismo Estado que lo mató a Santiago. Entonces, esa es la disputa de la memoria. La disputa de la memoria es disputar la verdad histórica. Por eso cuando vienen a decirnos que no fue genocidio el golpe de Estado y que no fueron 30.000, lo que están disputando es esa verdad que fue construida por el mismo Estado terrorista, por Videla, construyó una verdad y el pueblo con sus luchas, con sus miles de marchas, las Madres de Plaza de Mayo y organizaciones de derechos humanos, construyeron esta otra verdad. Y les costó muchos años llegar a los juicios. Y les costó muchos años. Entonces, la verdad histórica ha sido construida por el campo popular y se sostiene en los juicios de la verdad. Ese es el debate de cuando decimos en memoria, verdad y justicia, ¿no? Es esas tensiones que hay en la historia que un grupo del poder intenta generar una verdad, un relato histórico, y el campo popular de a poco va articulando y generando otro relato contrahegemónico. Pero además, lo interesante es analizar cómo ese plan macabro de los estados terroristas, y en este caso de un estado, en el caso del gobierno actual, ¿no? Cómo ese estado terrorista, ese estado que reprime, ese estado que mata, ese estado que persigue, tiene esa política justamente porque quiere implementar un modelo económico
donde las personas pasan a ser objetos del mercado. Nosotros vemos el avance de la mercantilización de la educación, vemos el deterioro del entramado productivo de nuestro país, o sea, la pérdida de derechos que tiene que ver con la lógica misma del capitalismo y con el estadio en el que se encuentra el capitalismo. Digo, entonces te da la posibilidad de analizar que el plan es mucho más amplio y que los intereses económicos están por sobre la vida de las personas, y cómo para llevar adelante determinadas metas económicas que benefician obviamente a sectores muy reducidos de la población en la Argentina, en América Latina y en el mundo, terminan generando este tipo de gobiernos, y cómo la misma población es arrastrada. Uno, ¿cómo haces la contracultura? ¿Cómo disputás el sentido común? Que nosotros obviamente lo hacemos en las aulas, lo hacemos en la calle, lo hacemos en las asambleas. Pero bueno, tiene que ver, con esto de que parece que avanzamos y después de golpe retrocedemos, y me genera como un poco de... Lo que pasa es que para entender si avanzamos o retrocedemos, nosotros nos tenemos que considerar clase trabajadora. Entonces, la clase trabajadora es la que disputa poder económico, que disputa garantizar sus derechos, ¿sí?, como representación mayoritaria de la sociedad, ¿sí?, incluso trabajadores desocupados, o sea, trabajadores que están en... Pertenecientes a una clase. Sí, pero son parte de la misma clase social. Y ahí está qué se entiende retroceder o avanzar. Y como bien vos decías, detrás de todas estas políticas está el interés económico. A Santiago lo matan porque va a defender una causa de los pueblos originarios al derecho a la tierra. Y como hay... Tierra puesta en valor, obviamente. Exactamente. Como hay empresarios como Benetton, que el Estado le interesa proteger esos intereses, es necesario correr a los pueblos originarios para hacer un gran negocio. Por eso el Estado va y se dice que está del lado de los empresarios y no del lado de garantizarle los derechos humanos a la mayoría del pueblo. Bueno, para ir cerrando, Víctor, ¿nos puedes decir en qué estadio están los juicios de la subzona 14? Bueno, los juicios de la subzona 14 todavía se están en la etapa que se están presentando los testigos. Todavía va a quedar 1 mes y medio más aproximadamente, son entre 6 y 8 audiencias, ¿sí?, que van a ir testigos a declarar. Después entran en otra fase donde culmina con los alegatos, donde las querellas van y presentan como si fuese el resumen del juicio y qué es lo que pretenden del juicio, qué es lo que están pidiéndole al Estado. Y esa es la instancia final del juicio. Calculamos que en octubre el juicio está por concluirse, que es el segundo juicio a la subzona 14. Pero es muy interesante porque todo esto que estamos hablando se está diciendo en el juicio. Y cuando tibiamente salen algunos sectores a decir que no pasa nada que las Fuerzas Armadas estén nuevamente en la seguridad interior y salgan a la calle, es lo que se está hablando en el juicio y lo que se está comprobando. Lo terrible que es para una sociedad que vuelvan las Fuerzas Armadas a intervenir y a interferir en la política interna de un país. Bueno, Víctor, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Un 1 de agosto, Gendarmería irrumpió en la Pull-Off Bushaman y a Santi se lo llevó. ¿Dónde está mi hermano?
misión de unir a la galaxia para una vida mejor. ¿Dónde está mi hermano Sandy? Digan quién se lo llevó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si fue la gendarmería. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces devuélvanlo. Venimos buscándote por todas partes, todos los rincones, todas las esquinas, pero todos sabemos que te llevó gendarmería. Cuando de nuestra historia tan poquito nos estábamos sanando, nos dieron esta puñalada en la herida que estaba cicatrizando. De nuevo se ensañaron contra un pibe solidario, de nuevo el desprecio racista contra los pueblos originarios. De nuevo no hay nada de nuevo, es el mismo viejo nudo en la garganta, de ver demonizado a todo aquel que se levanta. Por eso no tengan ninguna esperanza que no nos van a doblegar, porque olvidar para este pueblo es como dejar de respirar. Es por los 30.000 y los pueblos originarios masacrados. No van a parar, no vamos a luchar y vencer en tu nombre, Santiago. Santiago, Esperamos que regrese a la tierra con nuevas formas de cultivar. Traerá semillas de otros planetas y el pueblo sus frutos consumirá. Santiago, ¿dónde estás, Sandy? Santiago, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? Hoy, y como siempre, para defender y recuperar los derechos laborales, salarios dignos, seguridad social pública y solidaria, salud laboral, libertad sindical, negociación colectiva, igualdad y justicia social, es decir, trabajo decente. Son imprescindibles organizaciones sindicales con mucho más poder y capacidad de movilizar e incidir. Sin organización potente, nuestras voces e intenciones se evaporarán como el eco en los desiertos. Sin silencios. Arrancamos la segunda parte de nuestro programa Sin Silencios, el programa de los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia de La Pampa. En este bloque, de manera inusual, vamos a compartir con ustedes una conferencia de prensa de la Unión de Trabajadores de la Educación de la provincia de La Pampa, donde Lili López, la secretaria general, y Noemí Tejeda, la secretaria de Salud Laboral de la CETERA y también integrante de la UTELPA, nos van a comentar cómo se está desarrollando esta jornada de duelo nacional a raíz de lo sucedido ayer en la Escuela 49 de Moreno, donde mueren 2 compañeros de trabajos y hoy la Escuela Pública Nacional se encuentra de luto.
Hay un gobierno nacional ausente y hay un gobierno provincial, el de la gobernadora Duval, también ausentes. Esa ausencia hace que hoy tengamos que estar llorando la muerte de 2 compañeros, de una maestra y de un portero. Lo que sucedió en la provincia de Buenos Aires puede suceder en cualquier escuela del país, porque la falta de una paritaria nacional hace que la escuela pública quede desfinanciada y quede desamparada. Así que pasamos directamente a la palabra de las compañeras para poder reflexionar aún más y difundir esto que nos está pasando. Convocamos esta conferencia de prensa porque el fallecimiento por la explosión de una garrafa, el fallecimiento, ¿no?, de la compañera Sandra Calamaro, vicedirectora, y del compañero Rodríguez Portero, ambos de la escuela número 49 Nicolás Avellaneda de Moreno de la provincia de Buenos Aires, es la muestra palpable de la negligencia y el abandono que sufre la educación pública en nuestro país. Nuestros compañeros del sindicato hermano del SUTEBA vienen reclamando, denunciando todas estas problemáticas, pero no son escuchados. El ajuste y la subejecución de los presupuestos son una muestra de la gestión de la gobernadora de dicha provincia, que además cumple con las políticas de ajuste que lleva adelante, ¿no es cierto?, el gobierno nacional. Desde UTELPA repudiamos estos hechos, se pueden evitar, exigimos la apertura de la paritaria nacional para abordar estos temas y todos aquellos que deben dar respuestas a una educación pública de calidad. Decimos hoy que los docentes, las docentes de este país estamos viviendo una jornada de luto. Hacemos responsable absoluto al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al Estado Nacional de estas muertes y exigimos justicia plena. Como integrante de CETERA y en representación de la provincia de La Pampa, justamente en el espacio que ocupo la Secretaría de Salud Laboral, hemos insistentemente pedido, cuando teníamos el ámbito de paritaria nacional, la necesidad, se ha firmado un acuerdo paritario en el 2011 sobre las 12 condiciones mínimas para que funcione una escuela, y en ese marco hemos trabajado en todo el país para que se cumplan esas condiciones que permiten trabajar sobre la prevención, sobre sistemas de seguridad que no pongan en riesgo la vida de las personas que habitan un lugar de trabajo y en este caso sumado a la situación que no solo son los trabajadores de la educación, sino también los alumnos y alumnas. Ha circulado en todo el país por los medios, esto hubiera sido una tragedia de alcances infinitos si 20 minutos después los niños estaban adentro desayunando. Para nosotros es un día de duelo, para los trabajadores de la educación, pero también para la sociedad argentina en su conjunto, porque esto simboliza de alguna manera el grado de deterioro y de abandono de la escuela pública por parte del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Y queremos dejar absolutamente claro que no es un accidente, es la tragedia pudo haberse evitado, porque como decía acá Lili, esto fue advertido por lo menos 6 veces por los directivos de la escuela, pero también por SUTEBA, y no se oyeron los reclamos insistentes de los compañeros que trabajan en las escuelas, y por eso nosotros decimos que además nos conmueve, porque siempre nosotros tenemos los ámbitos en algunas provincias como la nuestra para discutir condiciones de seguridad en la Comisión de Seguridad y Salud, y siempre decimos esto: no queremos lamentar una muerte y una desgracia, y lamentablemente hoy el país está atravesado por el dolor de estas muertes, de compañeros que ahí, y creo que si no se ha visto en los medios, la pueblada y la marcha de las antorchas hasta la noche de todo un pueblo como es el de Moreno, demuestran que los maestros, los profesores están al lado del pueblo, y que a pesar de que la gobernadora Vidal ha tratado
desde su asunción de desprestigiar al sindicato y a los maestros, que maltrata, que no hace, que no ha abierto ese ámbito de paritaria y no ha hecho la suficiente, cumplimentado con lo que tiene, con la obligación indelegable de cumplirle el espacio de ámbito de paritaria, es ese gobierno que ha tomado como enemigo a los docentes. Ayer se demostró una vez más que los maestros y maestras y los profesores están acompañados por el pueblo, por los padres de esos alumnos que estaban esperando el desayuno. Y quiero decir que también simbólicamente en un barrio, en una zona del conurbano bonaerense que está sufriendo el ajuste, empobrecidos, y que por supuesto reconocen en la escuela pública y en los maestros y maestras el profundo compromiso con la escuela pública. Así que nosotros desde CETERA, por eso ayer se ha resuelto esta jornada de duelo, de luto. Queremos sensibilizar a la población una vez más para que nos acompañen en este reclamo que venimos persistentemente haciendo respecto a la necesidad de la paritaria nacional, de la ley de financiamiento, a la necesidad que los estados provinciales y el Estado nacional son los responsables de mantener, de invertir en educación y del mantenimiento, en este caso, de las escuelas. Que cuando llega un reclamo tiene que haber financiamiento, y que también quiero decir que ese financiamiento en parte se cubría por el Estado Nacional hasta el momento de que se anuló definitivamente la paritaria nacional. Quiero decir entonces que en ese marco vamos a seguir el compromiso de defensa de la escuela pública, vamos a seguir demandando la paritaria nacional docente y vamos a seguir demandando que cada gobierno provincial cumpla con los ámbitos en donde los trabajadores tenemos el derecho de participar para garantizar, en este caso, y como lo hemos dicho, y aquí creo que otra vez queda absolutamente claro, que no peleamos solo por salario, peleamos por condiciones de seguridad, de salud, peleamos por formación y por capacitación. Este lamentable hecho no tiene que volver a suceder. Y en esto dejamos absolutamente claro que la responsabilidad es del Gobierno Nacional y del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que en este caso dejó absolutamente desamparados a los compañeros y a los alumnos de esa escuela bonaerense. ¿Cuál es la situación en los establecimientos de la provincia? Bueno, nosotros tenemos una comisión, como les mencionaba, que es la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, que funciona mensualmente, semanalmente, lo cual le da una agilidad importante. No por esto quiere decir que las cosas están bien. Hay indudablemente el deterioro, justamente en las últimas reuniones también lo ha dicho el gobierno provincial. Recuerden que ha habido planes nacionales, que entre ellos los de pequeñas obras, que eran los que hacían que esa plata llegara, y en algunos casos llegaba directamente a las escuelas, también para invertir en el mantenimiento de infraestructura. Lamentablemente el ajuste, y de hecho es una cosa que siempre la hemos peleado, es decir, las escuelas se construyen pero después hay que mantenerlas. Entonces se ha invertido mucho, pero también sigue faltando mucho, y seguimos haciendo denuncias. Ustedes lo habrán visto, algunas veces salen públicas, otras obviamente nosotros, los compañeros y compañeras que nos representan en la comisión y representan a los docentes de la provincia, van articulando todo reclamo, toda advertencia. De hecho, nosotros hemos sido muy persistentes respecto a la necesidad de que cuando una situación está poniendo en riesgo la vida de las personas, o la vida o la salud de las personas, el director tenga la autonomía para suspender las clases. Que esto es lo que ayer se decía, que en el caso de la provincia de Buenos Aires el director se expone a un sumario. Aquí hemos discutido bastante y al final ha llegado el momento donde hay una resolución del Ministerio que autoriza
en casos de gravedad al director, en conjunto con la comunidad, con los compañeros que están en ese momento, a resolver, por ejemplo, lo se ha hecho con la falta de agua. ¿Por qué? Porque también eso corre en riesgo y pone en riesgo la salud de los niños y niñas y de los trabajadores. Entonces, en ese aspecto estamos avanzando. Igual falta mucha información, es una pelea continua que tiene que ver con un desarrollo de conciencia en la que también tienen que participar los padres en esas decisiones y tienen que entender que cuando se suspenden a veces las clases por falta de condiciones de seguridad, se hace justamente para esto, para prevenir una situación que luego no tengamos que lamentar, como ha sido en este caso una muerte. ¿De CETERA analizan la posibilidad de un paro? Sí, esto quedó abierto, es una suma más, es un hecho desgraciado que pone en evidencia parte de la situación que nosotros estamos reclamando. La semana que viene va a haber una reunión de Junta Ejecutiva y hay una convocatoria también con fecha a definir de Congreso, y seguramente esta demanda va a estar en el punto más alto porque realmente ayer lo recordábamos, había un compañero de Neuquén, hace 15 años que no sucedía una muerte, alrededor de 15, fue una compañera que murió en un patio de una escuela en Neuquén dando clases de educación física porque había restos de escombros y hierros y bueno, cayó y se murió. Hace 15 años que no moría en una escuela y que bueno, debe haber pocos casos en la historia, digamos, de la escuela pública que pase una situación así. Así que sin duda este es un hecho de absolutamente gravedad, que en el día de ayer, como saben ustedes, en esta circunstancia lo primero fue acompañar a los familiares, a los compañeros en las escuelas, a toda la comunidad que sufrió, y sin duda va a estar en el temario de la reunión de la próxima semana en CETERA. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón, sin ese diablo que vea en todas partes y en ningún lado La política es la herramienta que los pueblos tienen para crecer en derechos. Hagámosla nuestra.